Tenemos a personas, sí, que nos encantaría que nos contaran por aquí, Merlis, de qué sector vienen y de qué país y a qué se dedican, ¿no? O sea, sector farmacéutico, Venezuela, jefe de aseguramiento de la calidad, por ejemplo. Así es. Bueno, por allí Diana nos está saludando. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Por Buenas aquí, noches. ajá, por aquí también está Víctor Aljorna. Buenas noches, Víctor. Germán, buenas noches. ¿De dónde vienen? Bueno, déjenos por allí en el chat. También está Scarlett Peña. Bienvenido. Germán viene de Venezuela. Excelente. Qué bien. ¿Y de qué sector? Bueno, y vamos a hablar de un tema importante, de la Victoria, Víctor. Excelente. Empresa de alimentos, Germán. Excelente. Muy bien. Bueno, Qué bueno. vamos a dar inicio a este tema maravilloso. Gracias, Adeliana, una vez más. Scarlett dice que es estudiante de contabilidad y auditoría. Vive en República Dominicana. Scarlett, bienvenida a este espacio. Bueno, aquí tus compañeros venezolanos te dan esta cordial bienvenida también acá, a este espacio de aprendizaje el día de hoy, que nosotros vamos a hablar de un tema asociado a quién está controlando la IA en la organización, cuáles son los riesgos en el sistema de gestión que debes conocer. Vamos a enfocarnos en ver más allá, ¿no? No solamente de que ya la IA llegó para quedarse y de que ya forma parte de las herramientas de trabajo, sino también verlo como qué está pasando, ¿no? Detrás de ese uso, quién está controlando, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta sesión, una sesión corta. Por allí les vamos a compartir dos herramientas, una práctica y una también para que ustedes puedan aplicar. Y bueno, entonces vamos a dar inicio, ¿no? A este espacio se está grabando. Pueden levantar la mano si lo desean o pueden también dejar sus mensajitos por el chat. Mercedes dice que es consultora independiente en la mejora de procesos organizacionales. Oye, un área maravillosa, Mercedes. Maravillosa tu área también, todo esto, ¿no? Y bueno, uno de los aspectos esenciales es que ustedes saben pues que el enfoque de las normas hoy en día se orienta a los riesgos, ¿no? Más allá de todo el aprendizaje que tuvimos de la pandemia, el contexto ISO y también las BPX, que todo lo que conocemos del sector farmacéutico, también del sector de alimentos, cosméticos, pero también el sector en la parte administrativa, en las organizaciones, las teorías en las organizaciones se basa en las mejores prácticas y por eso tenemos auditores, auditores contables, auditores en los sistemas, auditores financieros, porque buscamos las mejores prácticas, lo que nosotros hemos denominado las PPX, ¿no? Las buenas prácticas. Y bueno, hay una norma ISO que se agrega, que es importante, que debemos conocerla, que es la 42001, que habla de la implementación de la IA en las organizaciones. Y bueno, más allá de eso, pues nosotros vamos a tocar el contexto de la IA generativa, que tiene que ver con la que nos apoya en la generación de contenidos, textos y a manejar información y datos. Entonces toca una fibra muy importante de todos los sectores de la industria y de la manufactura y de las organizaciones en general, sean productoras o de servicios, de productos o servicios, es la gobernanza de datos. Hay un principio farmacéutico propiciado por la Organización Mundial de la Salud y la FDA, que es Alcoa Plus Plus, que tiene que ver mucho con la integridad de los datos. Y entonces allí vemos qué compromiso hay a través del input o los prompts que se están utilizando en nuestras organizaciones sin ningún tipo de validación o control. Y de eso, bueno, es el tema que nos aborda esta noche. Y por lo tanto, esos riesgos operativos latentes por uso de tecnologías que no están mapeadas en nuestros sistemas, ¿ok? Entonces, por supuesto, la auditoría y los aspectos de calidad están entrelazados acá porque hay un elemento nuevo, señor, y es la IA en el sistema de gestión de calidad, ¿ok?
Entonces, bueno, con esto iniciamos hablando un poco de las novedades que nos trae la ISO 9001 y es que se espera pues este año ya la publicación de esa versión del año 2026, pero que también está un poco entrelazada a la ISO 19011, que es la norma de auditorías de sistema de gestión. Y esta norma ya salió, ya fue publicada recientemente en el mes de abril. Y estas nuevas versiones enfatizan en la resiliencia organizacional y la adaptación a las tecnologías emergentes, incluyendo la inteligencia artificial. Esto, por supuesto, va de la mano con cómo estamos nosotros llevando la toma de decisiones, cómo garantizamos nosotros la trazabilidad de esas decisiones que tomamos por sistemas de IA que estamos utilizando y la rendición de cuentas de quienes operan la IA, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos llevar esto como un elemento, como una herramienta más dentro del sistema de gestión, ¿no? No es solamente el uso que se le pueda dar, cómo son esos usuarios, cómo es el acceso, cómo se maneja la información, cómo se carga esa información. Es que cómo se controla, cómo se tiene las cuentas de cómo eso ocurre en la organización, ese nuevo procedimiento, ¿no? Que nos lleva, bueno, pues de la mano de manera muy ágil porque velozmente nos ayuda mucho en muchas cosas, ¿no? En muchos aspectos. Ya ahí más adelante veremos algunas aplicaciones esenciales, ¿no? Bueno, el cambio climático, eso fue en el año 2024, las normas ISO para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible, pues enfocaron en que las organizaciones deben incluir la pertinencia del cambio climático porque, bueno, y ustedes saben que este es un tema en el mundo de preocupación y que afecta a las organizaciones y que de alguna forma las organizaciones también impactan. Entonces allí el cambio climático fue un aspecto clave y que muy probablemente pues ya estemos utilizando inteligencia artificial para apoyarnos en este requisito. Las auditorías remotas es un aspecto que ya ingresa formalmente en la ISO 19011, entonces ya hablamos de métodos de auditoría donde ya se habla de espacios digitales, ubicaciones virtuales, digitalización de la información sin tener una dependencia física. O sea, ya no hay barreras, señores, ya no tenemos barreras, ya cada vez más, pues por supuesto la digitalización se engrana mucho más a las operaciones productivas de los países, ¿no? Y en sí, en el motor productivo y motor económico, por supuesto, ¿no? Y un elemento fundamental que llama capítulos son las competencias en las tecnologías de información, sobre todo en las tecnologías emergentes. ¿Y qué pasa? Que los auditores, los especialistas, y los líderes auditores, todo lo que estamos aquí en la sala, las competencias en el manejo de las tecnologías, estas nuevas tecnologías, no solamente las aplicaciones que ya conocemos, que ya se están usando, sino nuevas y cómo esto se controla y cómo nosotros podemos desde manera remota evaluar esos requisitos, ¿no? Y fíjense que eso va en todos los contextos de la organización, desde la parte administrativa, operativa, ¿no? Y la parte comercial, la parte de relaciones, la parte de decisiones, los datos. Entonces, bueno, esto digamos que ha sido un aspecto, un punto importante para este nuevo enfoque. La ISO 9001 ya tiene tiempo en discusión y bueno, uno de los aspectos que trae el cambio esperado es la inclusión pues de las tecnologías y la digitalización en el sistema de gestión y en todos los procesos de la organización, ¿no? En este sentido, pues hablando de la integración, ¿no? La ISO 9001 en el anexo A, ella trae unos aspectos esenciales donde integra este término de tecnologías emergentes desde la planificación estratégica hasta la mejora continua, ¿no? Exigiendo, por supuesto, un equilibrio entre la eficiencia tecnológica y la responsabilidad ética. O sea, ya ahí hablamos del uso ético, no solamente usarla para consulta o para propiciar algún contenido para apoyarnos en una operación, en una actividad, pero es que ya estamos hablando de planificación,
de preparación, de planes, de acciones, de seguimiento, de validaciones, de aspectos, de manejo de información. Entonces, algunos de los, vamos a decir, de los requisitos de la norma, entre ellos tenemos en el requisito 4, o bueno, en la cláusula 4 de la norma, lo que tiene que ver con el contexto de la organización, donde allí nos invita a evaluar el contexto y las cuestiones internas y externas de la organización, porque las organizaciones pequeñas y grandes, servicios, manufactureras, no viven solas, dependen de todo un ecosistema donde convergen toda una cadena de relaciones de las partes interesadas y la organización misma, ¿verdad? Para que pueda funcionar. Y ahí está, ya tenemos esta herramienta de inteligencia artificial para ayudarnos a esos análisis, a evaluar datos, a determinar y establecer planes y a prepararnos, porque todo, como dije al principio, va enfocado al riesgo, en el pensamiento basado en riesgo, ¿no? Un aspecto también es el liderazgo y la trazabilidad. La alta dirección debe asegurarse la trazabilidad y la rendición de cuentas de decisiones automatizadas y de las fuentes de las decisiones, ¿no? No solamente que ya lo tengamos, que tengamos algunas herramientas ya adquiridas o estratégicamente implementadas, pero también la rendición de cuenta de su uso, ¿no? Y de sus controles, ¿no? Bueno, en los requisitos o cláusulas 7 y 10 de la ISO 9001, hablamos también de la parte de las personas en la gestión que tiene que ver con las competencias también en el uso de la inteligencia artificial y toda esta tecnología que llegó para quedarse. Y por supuesto, está en que la persona debe conocer los riesgos, debe conocer el manejo ético, debe saber en qué momento interactuar y qué información proporcionar, de tener cuidado de no proporcionar información que pueda poner en riesgo la organización, debe conocer, por supuesto, el contexto de manejo, el alcance, las limitaciones que pueda tenerse debido al tipo de organización y a qué riesgo esté expuesto, cuáles son las limitantes, cuál es la información pertinente que deba manejar a través de inteligencia artificial, ¿no? Por supuesto, allí ingresa el tema de la gestión documentada, toda la información documentada y la gestión de la documentación, por supuesto, tomando en cuenta los fallos de confiabilidad de confidencialidad que podamos tener allí y también por supuesto, está el requisito 10 de la mejora continua, ¿no? Bueno, hay muchos, en todos los capítulos pueden haber incorporaciones de actividades que podamos hacer con inteligencia artificial, pero estos son los más importantes donde integran elementos esenciales que debemos tener. Y parte de la mejora continua tenemos la digitalización, señores, la mejora continua, o digamos, ese nos favorece una mejora continua de una manera, hoy en día estamos por todos lados, diversas herramientas de análisis, de búsqueda, de conceptualización para preparar planes, diversas herramientas, como todas ellas tú las puedes utilizar para la mejora de la organización controlado, ¿ok? Y que de una manera inteligente, estratégica, que aporten valor a la organización y al sistema que opera, ¿no? Bueno, en este sentido, vamos por aquí viendo estos aspectos y que evaluar en auditorías de sistemas de gestión con inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué nosotros podemos evaluar allí? En una auditoría de sistemas de gestión, el foco debe estar centrado en el ciclo de vida del sistema y su integridad técnica. ¿A qué llamamos nosotros un ciclo de vida? O sea, cómo se conceptualiza, cómo se diseña, cómo se implementa, cómo se controla, ¿no? Y qué pasa cuando ya este sistema, pues, cambia por otro o tenemos actualizaciones o hay que hacerle mejora o simplemente no se puede seguir utilizando, ¿no? Entonces ahí hablamos del ciclo de vida. Eso es un término esencial porque muchas veces creemos que todo es eterno, que implementamos algo eterno. Es como los proyectos, ¿no? Nosotros diseñamos un proyecto desde la parte inicial, desde los recursos, desde qué necesitas, cuáles son los objetivos, los planes, las personas, la capacitación. Asimismo, debe
debemos enfocarnos en la implementación. ¿Por qué? Porque estamos manejando información sensible de la organización, estamos tomando decisiones, ¿no? Y ahí gestionamos los riesgos, debemos gestionar los riesgos adecuadamente, considerando las vulnerabilidades. Por ejemplo, una de estas vulnerabilidades puede ser el envenenamiento de información o información incorrecta. Puede también haber ataques de evasión o derivas de datos, quiere decir que podemos perder información, podemos también utilizar información incorrecta para tomar decisiones, para construir una información pertinente. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Cómo atacar esos riesgos? ¿Cómo prepararnos ante eso utilizando esta tecnología, ¿no? También el control de calidad de los datos, cuál es la procedencia de esos datos, evitar riesgos algorítmicos, ¿no? Que eso también es importante porque, digamos, se maneja, el algoritmo es el que te da y te propicia de acuerdo a cómo el usuario interactúa más con la inteligencia artificial, pero cuando esto tiene un control, tiene un control de versiones, está estructurado para algo, entonces bueno, allí ese control, digamos, te permite tener una mejor calidad de uso de la IA, ¿no? También está la transparencia y la explicabilidad. Muchas veces no sabemos o podemos llegar a desconocer cómo a través de un análisis realizado, cómo llegó esta inteligencia que estás utilizando, cómo llegó a esa conclusión, ¿no? Entonces, eso se convierte como en una caja negra. Entonces, oye, ¿cómo pudo haber obtenido esa información y no sabemos cuál es la fuente? Entonces, allí debemos manejar los aspectos de transparencia, los aspectos de explicabilidad, y eso es lo que un auditor debe buscar al momento de evaluar un sistema de gestión, bueno, que tenga inteligencia artificial, que la estén aplicando, cómo gestionan adecuadamente los riesgos para los datos, para la transparencia y explicabilidad, y también en el momento que tienes resultados, debe dejarse evidencia de la verificación humana, de la intervención humana, que valide o anule decisiones autónomas o información errónea o correcciones que se puedan hacer. Entonces, eso debe estar registrado, documentado o evidenciado en una auditoría para llegar a ese uso final que le vayas a dar a la inteligencia artificial. Bueno, por aquí, sigo por acá. No sé cómo vamos por allí, los compañeros que están aquí en sala, que nos gustaría saber si ya tienen inteligencia artificial, si ya lo están usando en sus organizaciones, pueden contestar sí o no, o aún en proceso, o se está iniciando. Háganos saber por el chat, por favor, para conocerles un poquito más. Eh, Ajá, dice Germán que oye el foco de riesgo y vulnerabilidades y le parece estar leyendo la 27.000. Ajá, claro, es que todas las normas hizo, mira, eso ha engranado, ¿ok? Vamos a ver quién más, Mercedes, cuéntanos si en su organización ya se está implementando inteligencia artificial de manera estructurada. Víctor, coméntanos. Estamos iniciando, dice Víctor, solo para diseño de normas. Wow, interesantísimo. Muy importante, ¿ok? ¿Quién más? Okay. Vamos a ver quién más. Scarlett, ¿cómo van ustedes allí? Pues Mercedes dice que trabaja en el sector docente universitario, un área súper importante porque son las universidades las primeras, pues las promotoras en esto, ¿no? Ajá, en proceso, dice Mercedes, documentación, sí. Allí es donde tenemos que partir, tenemos que prepararnos, eso no es así, que no, hay que prepararnos para eso. Bueno, Scarlett dice que se está integrando, ya que es una empresa del sector financiero. Uy, mira, eso es una punta de lanza hoy en día, y imagínate tanta información que se maneja, tantos datos y manejo estadístico que pueda manejarse, ¿no? Que pueda derivarse, ¿no? Y también y con que trabajar adelante, mi Deriana. Sí, continuamos, Merly. Y fíjate que en todo esto que estamos conversando, tenemos que también que ubicarnos que la inteligencia artificial, digamos, se hace pública durante la pandemia y que apenas los organismos internacionales, los países, las organizaciones, la ONU, la OMS,
la misma organización ISO, empezaron a liberar sus normativas muy recientemente. Entonces, realmente no tenemos todavía toda la información que necesitamos para esa integración, digamos, de la forma más em, apegada a la normativa, para justamente que esa iniciación al final se convierta en elementos esenciales para el sistema de gestión y que no tengamos que pasar por no conformidades a la hora de su aplicación. Porque si estamos iniciando, y ya me les agregó, les habló algo de esto, si estamos iniciando y digamos no hay una directriz clara por parte de la organización y que no sea algo visto solo desde el departamento encargado, a lo mejor aseguramiento de la calidad, gestión de calidad o la gente de tecnología de la información, desconectadas completamente de cuáles son los objetivos organizacionales para justamente utilizar la inteligencia artificial, entonces allí nos estamos perdiendo de justamente lo que no queremos. No queremos que cuando nos vayan a auditar hayan no conformidades, producto de no poder trazar una información que se generó a través de inteligencia artificial, que ya sabemos a estas alturas que es un gran apoyo para los sistemas de gestión, pero ese apoyo debe tener una estructura. Entonces, una de las normas que, digamos, salió primero es esta ISO 42001 que salió en el año 2023 y que es el estándar en este momento más responsable que está relacionado a la inteligencia artificial. Hay otros organismos, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, el organismo regulatorio de Europa, ya están empezando a generar sus propias normativas. Si ustedes investigan un poquito, Merly y yo nos la pasamos en este proceso de investigación, pero si ustedes, por ejemplo, se meten en Google Académico, que es un Google que casi nadie conoce, pero es muy rico en información, ustedes pueden conseguir publicaciones de libros, pueden conseguir publicaciones de revistas donde ya se está empezando a hablar de cómo tener el mejor prompt y cómo validar ese prompt para que te dé la respuesta cada vez más reproducible. Ya hay estudios de eso, ya hay personas que están desarrollando mucha información sobre este tema. Entonces, fíjense, la primera norma que sale a apoyar este tema de ISO es de la inteligencia artificial, es la ISO 42001 del 2023, que establece ese marco global para que las organizaciones gestionen el uso y el desarrollo de la IA. Esa norma atiende tres aspectos: a los desarrolladores, a los que producen inteligencia artificial y a los que usan la inteligencia artificial. Nosotros somos usuarios de inteligencia artificial, no somos productores de software, ni de modelos de inteligencia artificial, ni de desarrolladores. Pero esa norma aplica para todos estos tres escenarios y busca equilibrar esa innovación tecnológica con la gobernanza para que no quede suelto y disperso en el sistema y que finalmente no tengamos esa trazabilidad que es tan necesaria en un sistema de gestión. Entonces, ¿qué se asegura con esta normativa? Que los sistemas sean transparentes, que sean además éticos, que se cuide la ética en los resultados que nos emite la inteligencia artificial y que pueda incluso la misma inteligencia artificial ser un filtro para cuando alguien pregunta algún elemento o alguna investigación que quiere hacer no ética. ¿Ok? Entonces, es necesario completamente que sea ético y que se cumplan todas las obligaciones de esas necesidades que tienen las partes interesadas. Entonces también tenemos que mirar ese contexto de partes interesadas en nuestros sistemas. Entonces, ¿cuáles son esos pilares de este sistema de gestión, ¿no? De la ISO 42001? Habla de un objetivo de un alcance universal y es aplicable a cualquier tipo de organización, así como lo hace la norma ISO en general. Una norma aplicable a cualquier tipo de organización. Por ejemplo, aquí hay personas del sector financiero, pues pueden utilizar esta normativa como referencia y cualquier empresa que utilice esos servicios de IA de manera responsable, ¿ok? Tiene y cumple con esa estructura armonizada de alto nivel que tiene ISO
y facilita la integración con otras normativas, como por ejemplo la ISO 9001 o, como lo dijo aquí nuestro amigo que habló de la ISO 27000, ¿verdad? Aquí te dicen que justamente te estamos dando la información también de que ella está alineada a la ISO 27001 que tiene que ver con temas de seguridad, seguridad con todos estos aspectos que estamos hablando. Entonces, es esencial y otro pilar es el tema del liderazgo y el contexto organizacional, que Merlis ya se lo mencionó anteriormente, pero como es una norma ISO, trae esos mismos elementos. Entonces, la dirección debe definir su rol en el ecosistema y establecer una política de inteligencia artificial clara, porque tiene que haber un enfoque para dónde va la organización con el uso de la inteligencia artificial. Y todo el mundo debe conocer esto y por eso debe existir una política de inteligencia artificial muy clara dentro de las organizaciones. Luego, importantísimo, también lo comentó Merle, el tema de la gestión de riesgos y el impacto del uso de esa inteligencia artificial tiene que estar muy bien determinado y se tienen que evaluar los riesgos específicos, por ejemplo, identificar y analizar esos riesgos técnicos propios que se podrían estar generando por la inteligencia artificial. Y esto nos va a llevar a generar los controles adecuados para evitar justamente que se nos presenten no conformidades en el sistema. Si hay riesgo, bueno, todos los que están aquí, probablemente a estas alturas todos ya sepamos que hay que gestionar los riesgos, pero esos riesgos podemos a lo mejor controlarlos o mitigarlos o aceptar ese riesgo residual que nos puede quedar. Entonces, esta normativa nos da esa oportunidad. Entonces, también podemos ver allí una declaración de la aplicabilidad, ¿ok? La documentación que justifica la selección o exclusión de los controles técnicos, y eso aparece en el anexo A de la ISO 42001. Y también hay una evaluación del impacto social, y esto me parece a mí fenomenal, porque no podemos olvidarnos del contexto externo, cuál es el impacto que se podría estar generando en lo social referido a estos temas del uso de las tecnologías emergentes. Entonces, ese proceso formal para identificar los efectos potenciales en los individuos, en las comunidades, en los grupos, en la sociedad en general. Esa es una responsabilidad que tiene que existir en las organizaciones. No se trata de solo yo como organización favorecerme ante el uso de la inteligencia artificial cuando puedo estar perjudicando a la comunidad con un uso no adecuado. Entonces, también estamos hablando de los controles técnicos y de la mejora continua en esta normativa y trae un catálogo en el anexo A de los controles que se podrían estar estableciendo y esencial la gestión del ciclo de vida, que es esa calidad de los datos que se le van a introducir a la inteligencia artificial para entrenarla como un modelo y debe haber transparencia y recursos especializados para ese manejo de todos esos controles que debe tener la IA. También hay una evaluación del desempeño, ese seguimiento periódico mediante auditorías internas para hacer esas revisiones de cómo se está comportando esa inteligencia artificial que hemos seleccionado por una gobernanza de la empresa. Hay empresas que escogen modelos de inteligencia artificial y hay otras que escogen otros, pero eso tiene que estar muy bien definido y por supuesto esas respuestas o lo que salga de esas auditorías internas que realicemos tienen que ser revisadas por la alta dirección en sus revisiones, este, que se, las revisiones que se realizan dentro del sistema y que tienen la frecuencia que se haya establecido en los procedimientos internos de la organización. Y no se escapa el tema de la mejora continua, porque como todo sistema, debemos estar atentos a que el mundo, a que el sistema cambia, que el sistema no, que cambia por un lado porque el contexto cambia, pero también cambia porque el sistema no puede ser estático, tiene que ser dinámico, tiene que moverse en función de lo que ocurre internamente y lo que ocurre externamente. Entonces eso es aplicar la mejora continua, nos va a permitir un tratamiento de no conformidades
y ejecución de acciones correctivas para optimizar el sistema. Porque siempre vamos a tener esas acciones correctivas que van a ser como el insumo para mejorar, hacer la mejora continua. Entonces, continuamos. Dice por aquí Scarlett que exactamente la cooperativa donde laboro está certificada en ISO 9001, por eso entiendo que todavía se está integrando a este uso. Sí, estamos en proceso, ahorita estamos en el mundo entero, estamos en este proceso de cómo es que vamos a trabajar con esto, con la inteligencia artificial que nos llegó además de una forma muy a nosotros, los usuarios comunes, por decirlo de alguna forma, de una forma que nos sorprendió. Y en esa sorpresa estamos todavía estructurando, armando, las organizaciones andan definiendo y bueno, está ocurriendo esto, que además es maravilloso para los sistemas. Entonces, ¿cuáles serían los potenciales incumplimientos? Y aquí debemos estar muy atentos, ¿ok? Porque el uso de la IA sin ninguna gobernanza adecuada puede derivar en no conformidades críticas en el sistema de gestión que comprometan la certificación que se haya obtenido. Porque en el momento que llega ya el auditor, y bueno, ya salió la norma 19.011 que exige que los auditores tienen que conocer sobre inteligencia artificial y cómo abordar y hacer las preguntas adecuadas para detectar si el sistema está operando con inteligencia artificial y cómo está todo el cumplimiento normativo en relación a eso. Entonces, en esos potenciales incumplimientos hemos identificado cuatro esenciales y el número uno es la falta de trazabilidad. ¿Ok? Y esa incapacidad de demostrar cómo un algoritmo tomó una decisión que afectó la conformidad de un producto, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con esto, que todo sea trazado. Haya una degradación del modelo de inteligencia artificial, es decir, no detectar cuando ese modelo pierde precisión por cambios en los datos de entrada reales. Fíjense ustedes, la inteligencia artificial es entrenada, es decir, ¿cómo se entrena? Introduciéndole datos para que ella vaya generando unos patrones y esos datos, digamos, tienen sesgo, porque cuando la entrenan a lo mejor para una población, para un segmento, para un grupo, para tipos de organizaciones, etcétera. Cuando nosotros queremos eh, o se le introduce información que ella no ha sido entrenada, ella te va a responder con sesgo y tú ni siquiera te vas a dar cuenta, porque tú estás creyendo que lo que la inteligencia artificial te está diciendo es la realidad, porque sabemos que ella tiene esa capacidad de alucinar. El tercer aspecto es esa inadecuación del factor humano, y esto es esencial. Tenemos inteligencia artificial, señores, pero no podemos pretender que va a ser sustituido los controles humanos de los expertos por automatismos que ignoran problemas incidentales no previstos, porque sabemos que la IA alucina, lo repito nuevamente, y te puede estar dando información que no es real y si no están esas personas, esos humanos que van a realizar las verificaciones, van a realizar los chequeos de cómo se está, si esa respuesta es una respuesta adecuada, entonces vamos a tener incidentes graves, muy delicados ante los sistemas de gestión y los productos que estamos suministrándoles a los clientes. Como punto número 4, tenemos este tema que es esencial, que es la vulnerabilidad de la ciberseguridad. No contar con un plan de respuesta ante los ciberataques, porque ahora, señores, ustedes ya lo deben conocer, las guerras, las próximas guerras van a ser guerras eh, utilizando, es decir, bloqueando o saboteando sistemas, porque imagínense ustedes que ahorita se saboteen los servidores donde está almacenada toda la información. Pues todo el mundo entero se quedaría desconectado y eso sería gravísimo. Entonces, las organizaciones tienen que tener planes de respuesta para responder a los ciberataques, porque si no, nos las vamos a ver muy mal si no sabemos qué hacer. Si el Internet se cayó en toda la organización y nosotros tenemos una automatización por inteligencia artificial y no tenemos Internet, pues la planta o la producción
se va a parar, se va a detener. Entonces, hay que tener esos planes de contingencia que nos van a permitir, digamos, como impedir o mitigar las consecuencias en caso de que haya alguna situación de vulnerabilidad de ciberataque. Entonces, fíjense, también como digamos, para dejarles aquí esta información, hay que estar atento con las deficiencias en las cadenas de suministro. El uso de librerías, fíjense ustedes, hay mucho y se tiende mucho y lo vemos mucho en las redes sociales, que hay gente que te ofrece prompts ya listos. Usa este prompt y mételo en tu inteligencia artificial y vas a tener la respuesta que tú estás buscando. Entonces hay que tener mucho cuidado con este uso de librerías que otros preparan y que nosotros las copiamos textualmente sin analizar y sin ver esos resultados o servicios, por ejemplo, de inteligencia artificial que están en la nube y tú vas allí, buscas tu información, la descargas y la montas como información en la inteligencia o el modelo de inteligencia artificial que estás usando en tu organización. Entonces hay que cuidar eso. Esa información de prompts de terceros o servicios de inteligencia artificial que no han sido validados ni auditados por el proveedor o el responsable del despliegue, porque hoy día, como estamos iniciando todo esto, probablemente nos encontremos que no exista validación de prompts todavía, que las empresas estén iniciándose, pero que no haya una profundidad en este tema de validación de los prompts. Entonces, otro de los temas que nos tenemos que cuidar es el que haya incumplimiento ético, fallos en garantizar, por ejemplo, la discriminación o la privacidad de los datos. Aquí, de los datos, cuando hablamos de datos, también hablamos de datos personales que se vayan a usar para entrenar los modelos, ¿ok? Contraviniendo principios de gobernanza. Entonces, mucho cuidado a la hora de cual que le toque, pues, entrenar modelos de inteligencia artificial que no use datos personales, porque eso se va a regar por todas partes y esa información va a ser completamente pública para todo el mundo. Entonces, esto es, digamos, como esos potenciales incumplimientos que debemos estar cuidando. Continuamos, Merly, por favor. Entonces, entrando ya a los riesgos específicos de la inteligencia artificial y la ciberseguridad en los sistemas de gestión, que es, digamos, el tema por el que nosotros nos estamos reuniendo esta noche. Entonces, es importantísimo decirles que la integración de la inteligencia artificial añade vectores de ataque y fallos técnicos, ¿ok? Dentro de nuestros sistemas, que no existen en los sistemas tradicionales de gestión de calidad. O sea, hay que considerar eso. Si yo voy a utilizar una inteligencia artificial, pues hay vectores de ataque y hay fallos técnicos. Y eso lo tiene que estar mirando el equipo de IT de las organizaciones, ¿no? Entonces, uno de los elementos, y aquí le presentamos 5 que son esenciales, pero uno de ellos es el envenenamiento de los datos. Es decir, que haya manipulación maliciosa del conjunto de datos de entrenamiento para alterar el aprendizaje del modelo. Esto es algo que no vamos a hacer nosotros, pero sí lo hacen los desarrolladores y los proveedores de inteligencia artificial, que le metan a la inteligencia artificial datos maliciosos para que genere resultados que pueden ser un ataque. ¿Ok? Entonces, siempre importante, yo creo que aquí es importante la gobernanza de las organizaciones, pues a quién le vas a comprar ese modelo de inteligencia artificial. O sea, ¿dónde lo vas a adquirir? ¿Quién es tu proveedor? ¿Lo tienes validado? ¿Lo tienes auditado? Es lo mismo que hacemos en todos los sistemas de gestión. Cuando adquirimos algún suministro, pues debemos cuidar lo mismo cuando adquirimos suministros de inteligencia artificial. Por ejemplo, ataques de evasión, por ejemplo, cuando durante la interferencia un adversario introduce datos diseñados para que el modelo realice predicciones incorrectas. Imagínense ustedes que usted quiera hacer una predicción de un resultado
dentro de la organización, por ejemplo, a nivel del laboratorio de control de calidad, y el modelo esté con una predicción incorrecta. Aquí se van a comprometer las decisiones que se van a tomar en el futuro, porque queremos saber lo que va a pasar dentro de 3 meses en relación a este resultado y resulta que la información que te está haciendo la predicción es errada. Entonces vas a tener decisiones de liberación de lotes o inspecciones con un sesgo allí que puede traer incluso para los que están en el sector alimentos, cosméticos, medicamentos, pues un impacto gravísimo sobre el consumidor o el paciente en los casos que correspondan. La extracción e inversión del modelo, por ejemplo, riesgos de que terceros obtengan información confidencial de los datos de entrenamiento o repliquen arquitectura del modelo a través de consultas repetitivas. Entonces, lo que les queremos decir con esto es que hay riesgos, señores. Y en esos riesgos tenemos que estar nosotros atentos. Otro de los riesgos es la deriva de los datos, que es la data drift, ¿ok? Que es el rendimiento del modelo, se va degradando con el tiempo si los datos difieren significativamente de los datos que se usaron para el entrenamiento, requiriendo un mantenimiento continuo. O sea, la inteligencia artificial tiene mantenimiento porque eso lo van alimentando permanentemente con información. Si eso no se alimenta, entonces la información que nos va a traer es errada. Yo recuerdo que cuando empezamos con la inteligencia artificial en el año que empezó fuertemente en el 21, 2021, 22, 23, yo recuerdo que yo le pedía información sobre buenas prácticas de manufactura y siempre me traía datos errados. Y la persona con la que yo me estaba entrenando me decía, es que todavía no la han entrenado en este tema. De hecho, yo preguntaba por BPM y me traía el acrónimo de otra cosa, que no tenía que ver con buenas prácticas de manufactura. O sea, una cosa, porque en ese momento la persona que me dio el entrenamiento me dijo que había como 2 años de atraso entre la información que se estaba, la realidad y la información que la inteligencia artificial para ese momento tenía. Esa situación ha cambiado en el tiempo, ahora es mucho más rápido el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial. Luego, en el aspecto 5 está la falta de explicabilidad, que tiene que ver con esto que Merlis le explicó de la caja negra, de algunos algoritmos que dificulta entender cómo se llegó a esa conclusión. Y eso nos afecta a nosotros a nivel técnico, es muy importante porque no tenemos la trazabilidad de lo que nos está dando como información y esto es muy crítico a nivel de auditorías regulatorias y en temas de la gestión de no conformidades. Si la estamos investigando utilizando inteligencia artificial como apoyo, a veces no encontramos de dónde sacó, cuál es la fuente que utilizó para decirnos a lo mejor una conclusión de algo y no podemos llegar a la fuente con la cual ella dio la información o de donde sacó la información. Entonces continuamos, Merle. Ok, entonces continuando con estos riesgos en el contexto ya orientado a las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Ya centrándonos específicamente allí, tenemos la pérdida de integridad de los datos. Por ejemplo, que no se cumpla con los principios Alcoa Plus Plus, que en otra lámina vamos a ver, anótenlo ahí si tienen una hojita, para no explicar 2 veces el principio Alcoa Plus Plus, lo vamos a ver más adelante, y fíjense ustedes que ese incumplimiento que tiene que ver con esa integridad de los datos es esencial para las buenas prácticas de manufactura, que no haya incumplimiento en este punto, que haya una eliminación del factor humano, que se automatice tanto que se ignore los controles que deben realizar los expertos, las personas que dominan a la perfección los temas. Eso no lo podemos erradicar jamás. Siempre tiene que haber alguien de mucha experiencia, de mucho conocimiento, que esté validando la información. ¿Ok? O contaminación, por ejemplo, y fallos en procesos cuando hay errores en algoritmos que controlan las variables críticas de la inteligencia artificial, pues hay que tener mucho cuidado también con esto y que haya indisponibilidad del sistema porque haya fallas de infraestructura de la inteligencia artificial que detienen la producción. En este caso no estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, sino de esa inteligencia artificial que a lo mejor
que es la no generativa, que es la que se coloca a lo mejor en cámaras, equipos de monitoreo, de chequeo, de atributos de calidad a lo mejor durante el proceso. Ese tipo de equipos pueden tener fallas en su infraestructura y la producción se detenga. Entonces se detuvo la producción, no se produjo más nada, no se hizo más nada, porque no hay un plan de seguridad que pueda estar atendiendo esa falla. Entonces, en las industrias reguladas como la industria farmacéutica, alimentaria y de cosméticos, los riesgos se centran en la seguridad de la persona, del que está consumiendo el producto, del que lo está usando, y en la calidad del producto. Entonces, aquí es esencial, porque nosotros no podemos poner en riesgo la salud de las personas por un uso no adecuado de la inteligencia artificial o por una excesiva confianza en su uso y no tenemos controlado el sistema. Entonces, les hablé antes de los principios del COA++, se ponen en riesgo porque esto es integridad de datos del sistema y los sistemas de IA deben cumplir con estos principios, los sistemas de IA deben cumplir con los principios de Alcoa++, que sea, por ejemplo, los datos sean exactos, sean legibles, sean contemporáneos, es decir, que se registren en el momento que ocurrió la actividad, que sean originales, es decir, que provengan de la fuente original donde se arrojaron, por ejemplo, un espectrofotómetro, pues el dato proviene de ahí y ese es un dato original. Y que sean atribuibles, es decir, que tengan, se sepa quién generó el dato, ¿ok? En este caso, quién lo generó, cuándo lo generó, cómo lo generó y por qué lo generó. Entonces, cualquier alteración de estos registros electrónicos comprometen la trazabilidad regulatoria de esos datos. Entonces, hay un riesgo crítico, un fallo en nuestra estructura de la IA, como pérdida de conectividad, por ejemplo, de la nube, o suministro eléctrico, que se vaya la electricidad, que esto nos pasa en Venezuela, puede detener la producción. Porque mientras se recupera la inteligencia artificial, mientras se resetea, se integran los datos, etcétera, si es que se logra la recuperación, porque hay caídas eléctricas que más bien dañan estos sistemas, entonces pueden tener problemas de detección de la producción y esto como consecuencia escasez de productos esenciales para los pacientes. Entonces, no queremos esto en los sistemas. Al automatizar procesos de control de calidad, existe, por ejemplo, que se vaya a automatizar un proceso en el laboratorio con algún equipo, existe el riesgo de eliminar los controles humanos. Y esto, las normativas de BPM son muy rigurosos. Siempre exigen una segunda verificación de la información. No podemos confiar todo a la inteligencia artificial, donde siempre va a haber un experto que notaría si los problemas, por ejemplo, del algoritmo podrían estar ignorándose por completo. ¿Ok? Y esto no lo queremos. Entonces, bueno, Merly, continúa, por favor. Ok, Ok, les hablaba de los principios Alcoa++, pero vamos a conocer primero qué es el principio Alcoa. Dijimos que con la inteligencia artificial se pueden estar afectando los principios de integridad de datos Alcoa++. Y esto es un acrónimo, ¿verdad? Alcoa significa la A atribuible, la L elegible, la C contemporánea, la O que el registro sea original y la A que sea exacta. ¿Qué significa el atribuible? Lo que les dije antes. Identificar de manera única a la persona que ingresó los datos en el sistema computarizado, quien realizó la tarea, la ejecución y la modificación o eliminación de un dato. ¿Okay? Eso tiene que estar bien identificado. Que estos datos sean legibles, sean compresibles, permanentes, que se pueda interactuar con esos datos, se puedan buscar, se puedan filtrar, se puedan consultar, y si su naturaleza dinámica es relevante para su significado. Hay que estar muy atentos con esos datos, deben ser legibles, deben ser contemporáneos, es decir, que se deben registrar al momento que se realizó la actividad. ¿Ok? Deben ser originales porque provienen de la primera fuente, estoy haciéndoles un resumen de lo que dije anteriormente, y deben ser exactos, es decir, una representación fiel y veraz de los hechos, ¿ok? Tal cual como ocurrieron. La data
de donde provino, de la fuente que provino. Esto se logra mediante la calificación de los equipos, la validación de los sistemas, el mantenimiento y la supervisión adecuada para evitar errores durante el proceso. Luego de este ALCOA hay un plus, ¿ok? Porque se le incorporó 4 elementos más y se enriqueció y se llamó ALCOA Plus. En ese ALCOA Plus incorpora 4 elementos esenciales: que los datos sean completos. No puede faltar información de metadatos. Por ejemplo, no puede faltar jamás que un dato esté acompañado de su metadato, que puede ser las unidades, miligramos, litros, mililitros, o de la fecha, la dirección, la identificación. Esos son los metadatos y tienen que estar completos. Debe ser consistente, es decir, los datos deben seguir un orden cronológico y lógico, y que siempre sea de esa misma forma. También deben ser duraderos, es decir, que se mantengan intactos en el tiempo, que cuando lo vayamos a consultar, pues veamos que los datos no se borraron, sino que se mantuvieron en el tiempo. Y que además estén disponibles esa información para todo el que la necesite en cualquier momento. Y esto no se quedó así porque se incorporó otro símbolo más. Y vamos ya con la siguiente lámina. Y en esa incorporación de ese símbolo más adicional entra la trazabilidad de los datos. ¿Ok? Y esta incorporación es más reciente que las anteriores y se está utilizando ahora el principio de POA++ para añadir un atributo de trazabilidad. Esto asegura que pueda seguir el historial completo de un dato, su ubicación y cualquier modificación que haya sufrido a lo largo del ciclo de vida de ese dato. Entonces, bueno, estos son los principios que tenemos que cuidar, que la inteligencia artificial no nos viole y que no hayan riesgos con estos principios. Continuamos, Merly. Ok, bueno, fíjense, nosotros, ¿qué vemos nosotros con la ISO 9001? Con el surgimiento, pues la actualización de la norma de 19.011, también que tiene que ver con auditorías de sistemas de gestión. Y también, bueno, ya desde el año 2001, 2021, 2022, pues salió la ISO 42001 asociada al sistema de gestión de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, que ya la ISO 9001 coloca aspectos los aspectos digitales, de la información y las tecnologías emergentes. ¿Esto qué pasa? Que ahora eso se integra como un aspecto del sistema de gestión que va a ser evaluado. Por ejemplo, si vemos casos donde el auditor puede solicitar a la fábrica o a la organización, a este sistema, cómo está procedimentado la IA, cómo se está estructurado su uso. Cuando al auditor puede descubrir, bueno, se hace el uso de la IA, pero cómo se utiliza, bajo qué procedimientos, bajo qué controles, ¿no? Vamos a suponer un análisis crítico de desviaciones, de una no conformidad en el proceso, en el producto, la atención de reclamos, por ejemplo. Entonces hacen uso de inteligencia artificial para trabajar los datos y esto lo va a ver el auditor. Y entonces allí es donde nosotros vemos cuál va a ser ese choque, porque nos van a pedir procedimientos, nos van a pedir controles, cuál es la forma de uno validar, o sea, la validación implica muestreo, implica una estructura de chequeo, de verificación, de monitoreo constante, ¿no? Y es muy probable que entonces ya el auditor va a enfocarse también en buscar la evidencia de cómo usted lo ha implementado, de cómo se está aplicando. Entonces allí vemos ese choque porque al integrar pues estos elementos en la ISO 9001, en las BPX que tengamos implementado,
que lo usen nuestros analistas, que lo use el personal especialista de calidad en planta, las personas de planificación y todo aquello, todos esos procesos donde se está utilizando, cómo esto se ha implementado, qué evidencia tenemos que hay un control que está estructurado y que eso que sea un fundamento lógico para su uso, ¿no? Allí hablamos también de la posibilidad de ser el uso determinista de la IA, ¿no? Porque va en función de la información que usted le coloque, ¿no? Y, por ejemplo, si usted dice, bueno, usted coloca un prompt con una estructura adecuada y no solo, y los prompts pueden ser de diversas maneras y modalidades. Puede utilizar, por ejemplo, los gems de Gemini, que es una aplicación que también en ChatGPT se utiliza. Puede utilizar también cuadernos de trabajo que utilizan IA. Puede estructurar esquemas de uso para determinadas aplicaciones, pero la respuesta que le va a dar la IA va a ser de acuerdo a esa input, a esa entrada que le está dando. Y entonces la misma entrada ya estructurada debería dar resultados consistentes esperados, ¿no? Desde el enfoque lógico. Y allí, pues, usted es donde usted determina que esos resultados pueden ser válidos, claro, siempre y cuando va a verificarse entonces si hay una intervención humana, si son chequeados, si esos resultados llevan un seguimiento, ¿no? Y muy probablemente pues también tenemos que, así como en todos los procesos de auditoría, tenemos que demostrar las evidencias de esas verificaciones de uso, de los documentos que se generan. O sea, por ejemplo, si usted prepara por aquí nuestros compañeros hablaban del uso de IA para la documentación, para los procedimientos, imaginémonos creación de aplicaciones para entrenamiento del personal, de imágenes, de diagramas de flujo, ajá, cómo nosotros hemos estructurado la forma de interactuar con la IA para crear todo ese contenido. Es casi que el entrenamiento, pues, de una persona que se va a dedicar a hacerlo. Ahora usted va a adoptar esta herramienta, entonces debe haber una estructura lógica para poder tener resultados válidos. Y cuando nosotros vemos, se va a destacar, se va a determinar, cuando se hagan las auditorías a nuestro sistema, usted va a detectar que las personas utilizan inteligencia artificial. Entonces allí usted puede ver, buscar esas evidencias del control adecuado, ¿no? Ahí, digamos, los dos contrastes es que de una manera hablamos de la forma determinista y también está la forma o el bloque que llamamos aquí probabilístico, ¿no? El bloque determinista está asociado el enfoque de calidad tradicional, donde, por supuesto, usted tiene una estructura de documentos, una estructura de manuales, unos procedimientos que tienen una estructura ya establecida. Y bueno, usted ya sabe cuál es la respuesta que le va a dar al auditor en el caso de una auditoría, cuáles son los registros de entrenamiento, cuáles son los formularios de registros de controles, de variables, del proceso, de los análisis. De igual manera, en el contexto financiero, todos los registros que se evidencian allí, que estén firmados en físicos, en papel, en digital, todo aquello, ¿no? Pero entonces nos vamos a la parte de probabilística, donde ya conjugamos esa gobernanza, por supuesto, y ese eje del dinamismo en las auditorías, ¿no? Y por supuesto está muy asociado a lo que la ISO 42001 nos trae en la estructuración de la IA en el sistema de gestión de calidad, donde cualquier variación que podamos tener en esas estructuras establecidas o que se deben establecer, pueden hacer resultados, pueden generarse resultados diferentes, pueden generar resultados impredecibles. Y entonces la evaluación va orientada más hacia el algoritmo. Eso puede ocurrir. Usted puede también buscar información de tendencia, de datos, de registros históricos. Entonces allí va el enfoque más orientado hacia esa variabilidad algorítmica, cómo va a estar enmarcado esa variabilidad. No es lo mismo que usted le ponga un manual, por ejemplo, un manual de un equipo. Entonces, va a redactar el manual en función del manual del equipo, va a redactar sus procedimientos, sus fichas,
de entrenamiento, sus diagramas de flujo, a irse a trabajar y buscar un enfoque más probabilístico en base a información, a tendencias, a búsqueda, a navegar y a apoyarte a buscar información. Entonces allí es donde vemos ese contraste lógico que debemos reforzar, ¿no? Y también allí usted no va a buscar un procedimiento estructurado ya, ¿no? Sino que también va a ver cómo la supervisión humana hace válida esa información que se obtiene, cómo se verifica. ¿Cómo hace usted para verificar que esa evaluación de contexto de la organización, por ejemplo, es válida? Todas las fuentes, las noticias, las informaciones. Por ejemplo, usted puede estructurar lo que llamamos una gema o un gem, y usted puede decir, el análisis PESTAL, por ejemplo, y usted puede decir, necesito las 5 referencias, las noticias, las fuentes, los estudios de las páginas de referencia de su país para estudiar el contexto económico en tales rubros, por ejemplo. Entonces, usted tiene que estructurar aquello, porque ya va a ir de la determinística a la probabilística, y donde, como usted puede demostrar ante un auditor que está correctamente estructurado ese uso de la IA. Entonces, bueno, esto, digamos, señores, es un punto importante y que, bueno, nosotros tenemos que empezar a trabajar para poder establecer esos controles en la organización, ¿ok? Por otra parte, bueno, hablamos de la gobernanza. eh, ya en la lámina anterior habíamos mencionado de esto, pero la gobernanza va más orientado hacia la dirección de la organización, o sea, las políticas de uso, debe estar integrado, o sea, no, es que usted utiliza Copilot para el sistema de gestión. ¿Y dónde está eso escrito? ¿Dónde está eso enfocado de manera transversal en la organización? Existe un procedimiento, una política de uso. Usted debe tener una política de gestión ambiental, usted debe tener una política de normas y de procedimientos para el personal de su organización, ¿verdad? En estos días hablaba del código de vestimenta. Entonces, oye, hay códigos de vestimenta. Entonces, eso es una política que eso viene de la alta dirección. O sea, usted no va a ir a una organización donde hay una política de vestimenta y el director es el primero que llega, digamos, en zapato que no cumple, ¿no? Entonces ahí no tendría sentido. De igual manera, la incorporación de la IA en nuestro sistema, en nuestra organización, tiene que venir liderado por la alta dirección, ¿no? Y entonces, bueno, deben existir orientadas la ISO también nos trae definiciones básicas que deben conocerse, debemos comprenderlas. Las guías GAMP, la GAMP 5, que es una guía estructurada también enfocada para el sector farmacéutico, ella también nos habla un poco más de ese direccionamiento del uso de la IA, porque bueno, ya hablamos en todos los contextos, desde el desarrollo farmacéutico, y bueno, eso nos lleva también a relacionar con los diversos sectores, ¿no? Y destaca la integración del riesgo, la rendición de cuentas y el ciclo de vida de la información, porque es como hablamos al inicio del ciclo de vida, bueno, la información también tiene un ciclo de vida, como los procedimientos tienen un ciclo de vida, los manuales, la política de calidad, esa no es eterna, esa cambia y se modifica y se amplía y ya deja de ser a un contexto y empieza a otro. Entonces, fíjense, la gobernanza organizacional con la IA, con la inteligencia artificial, ¿verdad? Deben estar juntas, ¿no? Dentro del direccionamiento de la organización, que se comprenda que se utiliza en los procesos, en las prácticas necesarias para alcanzar el propósito de la organización. O sea, ¿dónde utilizamos inteligencia artificial? Y eso va desde la alta dirección hasta todas las unidades que operan, ¿no? Y los líderes de procesos que hacen uso de ello, ¿no? Debe haber por supuesto, ya hemos hablado de la gestión del riesgo, hemos hablado de la rendición de cuentas, hemos hablado que las personas hablen de su desempeño, del cumplimiento normativo, por supuesto, en el uso de la organización, el uso ético y la información, ¿no? Y cuando hablamos del ciclo de vida de los datos, que la GAM 5 es una guía espectacular que nos habla de ello, bueno, lo que nos dicen es que estos datos se registren, se aseguren que sean válidos,
que se utilicen de la manera correcta, esa información se utilice de la manera correcta, ¿no? Que exista un equilibrio entre innovar y el control, entre esos dos aspectos, para balancearlo en el impulso de la innovación. ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos optimizar el proceso? Y bueno, la IA es una herramienta que vino para eso también, pero a su vez, ¿cómo a través de la IA podemos nosotros innovar? Y la integración del sistema de gestión de guía, ¿no? O sea, realmente tener el sistema de gestión, tener inteligencia artificial es como hablar de cultura. Te tiene que hablar de cultura en todos los niveles e integrarlo al sistema, ¿no? Y así como eso, el uso de la inteligencia artificial, integrarlo al sistema, en las políticas, en sus procedimientos, cómo ella se va a integrar y cómo usted lo puede usar bajo un esquema estructurado. Eso no es libre, eso no es cualquier aplicación que ha descargado en su teléfono porque usted lo usa, no. Ahí es donde entra entonces todo este tema de la gobernanza de los datos, ¿no? Y que por supuesto va emanado de direcciones, donde la dirección por supuesto lidera este proceso, lo conoce y por eso hablamos de la rendición de las de cuentas, ¿ok? Entonces, fíjense, riesgos en los procesos del sistema de gestión de calidad y en las organizaciones y en la cadena de valor, ¿verdad? ¿Qué es el riesgo? Bueno, el riesgo es un concepto muy conocido hoy en día, más hoy que trabajamos de la mano en todos los procesos. Es el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo de lo que no sabemos. O sea, la incertidumbre es todas las posibilidades de fallar o de alterarse de acuerdo al estándar o a lo esperado. Y bueno, la cadena de valor digital introduce nuevas dimensiones de vulnerabilidad. Ya hablamos, ya Deliana nos habló de algunas vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, en el control de proveedores, en cuanto a la dependencia de los proveedores, la falta de un control directo sobre el proceso de validación de un proveedor externo de servicios de inteligencia artificial puede introducir brechas de cumplimiento si no se alinean con las BPM, ¿no? Ahí hablamos de proveedores, por ejemplo, de sistemas de nube, sistemas de almacenamiento. O sea, usted tiene que considerar que esos proveedores forman parte de sus proveedores, cuidados sino críticos, ¿no? Depende del sector. Me imagino que algunos sectores de servicios, los proveedores de servicios de comunicación, de nubes, de almacenamiento, servidores y todo aquello, pasan a ser críticos, ¿no? Puede suceder. También los desajustes del entorno, diferencias entre el entorno de entrenamiento y las simulaciones que se crean cuando se están generando esos prompts, se está probando la IA, respecto al uso real de la IA, la producción real, pueden causar que el sistema tome decisiones erróneas ante condiciones físicas no previstas, ¿no? Eso también, por supuesto, el entorno afecta, ¿no? Y va a depender del contexto, del área de donde se esté aplicando, si es el laboratorio, si es en producción, si es en investigación y desarrollo, si es en la planificación. Entonces, para los entornos son diferentes, ¿no? Entonces, no puede ser el mismo prompt y la misma secuencia de prompts o de aplicaciones que usted desarrolle para un área que para la otra, porque manejan entornos diferentes, ¿no? Dentro de la misma organización. Los ataques en la cadena de suministro se refiere a la introducción de bibliotecas de código abierto maliciosos o componentes de hardware comprometidos durante el desarrollo del sistema de IA. Bueno, allí hay que estructurar, por eso debemos tener una estructura establecida para manejo de la información. Deben haber controles para acceso a la información. O sea, si usted, por ejemplo, tiene alguna inteligencia artificial, cualquier visitante que ingrese al sistema o a la red de la organización no puede tener acceso. Eso debe tener unos permisos, debe tener unas claves para poder acceder allí, ¿no? Y el contexto estratégico, bueno, hablamos del cambio climático porque, bueno, es un tema que digamos que fuimos obligados a considerarlos del año 2024 por decisión de la IAF y de la ISO 9001. Exigen evaluar los factores como el cambio climático, ¿no? Entre otros, afecta la capacidad del sistema. Recuerden que la inteligencia artificial utiliza servidores y esos servidores consumen cada vez más espacio y entonces allí tenemos ciertos inconvenientes que debemos considerar
en el cambio climático, porque ya entonces dejamos de usar el papel, pero utilizamos más servidores, ya nos podemos conectar, ya los libros están digitalizados, podemos subir todas las normas, los libros, búsquese sus libros de calidad, búsquese los libros de herramientas de calidad para análisis, los libros contables, los códigos, todo aquello ya podemos trabajar directamente en digital, y entonces esto crea más espacio, requiere más controles de seguridad, y entonces cómo esto afecta e impacta el clima y cómo el cambio climático se ve impactado por esto. Entonces hay que incluirlo, señores. Si ya tenemos inteligencia artificial en la organización, el cambio climático debe mencionar, ¿no? O sea, cómo la inteligencia pudiese afectar, pudiese impactar, ¿no? Si tenemos datos, bueno, hay que incorporarlo o al menos evaluar su pertinencia, ¿no? Que es lo que dice la norma. Hay que evaluar si es pertinente o no. ¿Ok? Vamos a hablar de los riesgos éticos, ¿no? Comentando el tema de riesgos, riesgos que impactan directamente en la rendición de cuentas, en la confianza, en el sistema de calidad. Por supuesto, uno de ellos son los sesgos algorítmicos, porque, bueno, la inteligencia artificial probablemente se va a orientar de acuerdo al área, al contexto, porque ella va a buscar esa, ese contexto donde trabaja ese usuario y donde esté su usuario o cómo interactúa cada vez. Entonces ella va a buscar eso y eso produce sesgos algorítmicos orientados a un sector o a un área, ¿no? Las tendencias, ¿no? Y pueden también producir resultados injustos o segmentar la población debido a datos de entrenamiento no representativos, eso también es importante, afectando la equidad en el acceso a productos y servicios. Bueno, la rendición de cuentas, esto es por la designación de responsabilidades, debe haber un responsable de la implementación de IA en la organización, con responsabilidades claras, roles claros, y también quién valida los PROM, quién valida la información para antes y previo a la toma de decisiones. O sea, si vamos, por ejemplo, a considerar alguna planificación, entonces, cuáles son los datos, quién supervisa esos datos, fueron previamente verificados, cargados, manipulados adecuadamente. Entonces, bueno, esto parte de esa rendición de cuentas. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier manipulación incorrecta puede orientar a decisiones erróneas, también puede ser que nos traiga aspectos que no podamos considerar de manera falsa, por decirlo así, o que no son competentes a lo que estamos trabajando. La pérdida de autonomía humana es un riesgo un tanto ético, ¿no? Y también la parte humana de las personas. Los sistemas de inteligencia artificial podrían manipular decisiones o crear dependencias que limiten la libertad de elección de los usuarios o empleados dentro del sistema de gestión. Entonces hay que ver hasta dónde es el límite de la información que te va a dar para la toma de decisiones. ¿Okay? Hay que ver cuáles son el alcance pues, de la incorporación de las decisiones que nos pueda dar o de las propuestas que nos pueda dar para la toma de decisiones en el momento y en el contexto que se esté trabajando en ese momento. Entonces, fíjense bien, eh, integrando la auditoría con inteligencia artificial o de la inteligencia artificial en el sistema de gestión o del sistema de gestión de calidad que ya tiene implementado un sistema de IA, ¿no? Lo importante allí es que debemos verlo como una herramienta que se integra a todos los procesos, que lleva un mantenimiento, lleva una validación, lleva vigilancia constante a lo largo de todo su ciclo. O sea, desde el diseño, la validación, ¿qué vamos a implementar? ¿Para qué lo vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuál es la capacitación para utilizarla adecuadamente? ¿Cuáles van a ser sus controles? ¿Cómo usted va a controlar versiones? ¿Cómo va a manejar contextos diferentes, no? No es el mismo prompt para compras o cuál es la biblioteca de prompts que estén bien sellados de acceso solamente restringido a un personal con funciones y roles específicos, que a la biblioteca de prompts, por ejemplo,
para el personal de investigación y desarrollo o para el personal de calidad, ¿no? Para analizar desviaciones y casos críticos y todo aquello. Entonces, no, eso debe estar estructurado. Eso se implementa, se controla y debe haber un monitoreo continuado. Eso igual que el manual de calidad y los procedimientos. El manual de calidad de hace 10 años. Y esto cada día va a emerger, se va moviendo mucho más rápido, señor. Esto va más rápido. Ya no era como hace 15, 20 años, que un manual estaba ahí y era el mismo, ¿no? Hoy en día eso cambia, va cambiando, vamos cambiando, mejora la máquina, mejora las personas, cambias el proceso, tienes que modificar y por eso es que tenemos que hacerlo más ágiles. Y bueno, este enfoque garantiza que cada fase del ciclo de vida del sistema pueda ser auditado, documentado y mejorado de forma continua, alineada con las tecnologías y con los requisitos de la ISO 9001-2026, que está próxima a salir, y por supuesto, la norma ISO de sistemas de gestión, de auditorías de sistemas de gestión de la 19011. Después que usted ha implementado y hace la mejora, pues debe hacer una revisión y un monitoreo continuo, un control de datos allí, ¿no? Entonces, es como un proyecto, señor, un proyecto que llegó a estar Te voy a dentro terminar. de la organización ¿Estás viendo la foto? para, para cambiar, para integrar. Entonces, este es el nuevo sistema de gestión, pudiésemos decir así. Adelante, Deliana. Sí, Merlicita, mira, antes de irnos a la conclusión, vamos a pegar en el chat el link de la APP que hemos creado para validar un poco cuánto los Así es, muchachos han captado de lo que hemos hablado. O si así es. nosotros lo ¿La hemos tienes por allí? explicado, ya te la Ajá, voy a, atentos por allí. Vamos a una actividad por aquí. una actividad rapidito, Por ya ahí te la les vamos a tenemos un pasar. archivo que le vamos a compartir. Lo vamos a compartir antes de terminar para que ustedes se lo lleven y lo practiquen, lo revisen bien, un diagnóstico que van a realizar allí en sus sistemas, pero vamos a hacer esta actividad. ¿Lo tienes allí, Deliana? Sí, ya lo voy a copiar. Fíjense, muchachos, ¿qué van a hacer? Van a abrir este link que le vamos a suministrar por el chat y una vez que lo abran, van a seguir las instrucciones. Es algo muy sencillo, pero también fíjense para que también ustedes vean lo que podemos hacer en nuestros sistemas de gestión con la inteligencia artificial para validar el aprendizaje, para hacerlo de una forma dinámica, interactiva, que no sean ese tipo de dinámicas tradicionales. Entonces, fíjense, aquí está. Ahí les puse el link, lo voy a volver a copiar. Péguenlo en su navegador en la parte de arriba. Abran Google y lo pegan en la parte de arriba del navegador y le dan Enter. Y sigan los pasos que les va dando esa app. ¿Ok? Sí, Coméntenos por aquí si la pudieron abrir. claro, creo que también se puede abrir desde el teléfono, pero yo no sé si alguien está conectado a un teléfono, pero preferiblemente en la computadora. Pero en el Scarlett teléfono dice también lo... que la abrió. Scarlett dice que la abrió. Ah, perfecto. Ok, Bueno, nos muy van bien. avisando cuando hayan terminado, por favor, para validar el conocimiento que han ido adquiriendo. Ok. Coméntenos, ¿Quién coméntenos más? si ya completaron la Ajá. actividad, por favor. Mercedes dice que sí. Mercedes ya completó la actividad. Digan que sí, sí, ya la han completado y bueno, Sí, la idea es que ustedes vean todas las cosas que podemos hacer, pero ya tendríamos que empezar a ir a una fase de validación de todas esas sí. actividades antes de ponerlas, digamos, en públicas ¿Quién más? dentro de ¿Quién la más? Por organización. aquí entró Rosana, Cecilia, bienvenida, completado, dice Germán, ya la realicé, dice Scarlett. Muy Diana está bien, por aquí, ¿cómo te fue? Y Rosana Mindiol, que también entró por acá, Mindiola. Coméntanos, Rosana, bienvenida. muy bien. Entonces vamos a continuar, Merly, con nuestra
nuestro ya cierre. Sí, Ok, entonces, como conclusiones, ¿y cuáles serían los próximos pasos que deberían estar siguiendo, ¿no? La integración de la inteligencia artificial en los sistemas de gestión representa una oportunidad transformadora que exige que haya una gobernanza robusta. Eso es lo importante. No les estamos diciendo que no lo hagan ni que tengan miedo, sino que piensen que este es el momento que estamos iniciando con todo esto, de crear esa gobernanza robusta, realizar auditorías especializadas y crear esa cultura organizacional orientada hacia la responsabilidad tecnológica. ¿Ok? Eso es lo que queremos, el llamado que nosotros le queremos hacer a ustedes. Y le vamos a regalar aquí 4 aspectos fundamentales. Establecer esa gobernanza de la inteligencia artificial. Es indispensable definir roles, quiénes son las personas, quiénes son las responsabilidades y cuáles son las políticas que se van a crear que deben ser claras para el uso de esta inteligencia artificial dentro del sistema de gestión y que deben estar alineados a las normativas. Aquí pusimos como ejemplo ISO 9001 del 2026, pero esto aplica para las buenas prácticas de manufactura también, ¿no? Implementar controles específicos dentro del sistema es establecer esos mecanismos de trazabilidad de el humano in the loop, que es ese humano que está chequeando todo lo que está pasando y verificando lo que va pasando, y es esa vigilancia, además, post comercialización del modelo de IA. Esto quiere decir, antes de ponerlo en, en funcionamiento de todas las organizaciones, debemos establecer esto que les estamos diciendo. Hay que capacitar a los auditores que tengan en el sistema para que desarrollen competencias en tecnología de la información, en la ciberseguridad, en el caso de las auditorías remotas, como lo señala la ISO 19011 del 2026. También esto nos va a llevar a la mejora continua del sistema. Vamos a integrar la revisión durante el ciclo de vida de la inteligencia artificial como proceso crítico del sistema de gestión. También tenemos que manejar indicadores de desempeño y realizar revisiones periódicas, además bajo el conocimiento de la alta dirección. ¿Cuál es el objetivo final? Que la inteligencia artificial sea vista como un proceso crítico integrado que requiere mantenimiento, validación, vigilancia constante. No es una herramienta aislada, es una garantía de confianza, la conformidad y la resiliencia organizacional. Con esto, entonces, nosotros queremos dejarle, después que nos han dicho que han completado su actividad exitosamente, dejarle lo próximo que tenemos nosotros para seguir hablando de estos temas. Merly, por favor. Fíjense, vamos a tener un taller práctico fenomenal que se llama Del prompt al procedimiento, ¿ok? Es ese uso de la IA en el sistema de gestión y en las buenas prácticas. Los controles que debemos establecer en el uso de la inteligencia artificial, la política, los procedimientos, las matrices de riesgos. Y la pregunta es esencial. Ya no es si tu empresa utiliza inteligencia artificial. La pregunta es, ¿quién la está controlando? Ya no estamos, o sea, esto va evolucionando, muchachos, cada día, todos los días evoluciona. Entonces nosotros tenemos que evolucionar con esto. ¿Okay? Ya no se trata de introducir un prompt y esperar que me dé un resultado. Es que ese prompt tiene que ser seguro y garantizado y validado y chequeado y verificado. O sea, todo eso lo vamos a estar discutiendo en este taller. Y fíjense ustedes, este taller va a ser el sábado 20 de junio, va a durar 2 horas, va a arrancar a las 9 de la mañana hora Venezuela, termina a las 11 de la mañana hora Venezuela, y está avalado por la Universidad Latinoamericana y del Caribe. ¿Ok? Nuestros certificados impresos para los que están en Venezuela, y los que están fuera de Venezuela será enviado vía eh, correo electrónico. ¿Ok? Entonces, señores, este taller sábado 20 de junio, duración 2 horas, es un taller práctico del PROM al procedimiento.
vamos a la siguiente lámina. Merly les está dejando un Google Form por aquí. Merly, este Google Form es para la inscripción. Ese es para Ok, la inscripción. ese Google Form es para la inscripción a este taller que, bueno, los costos, él tiene un costo de 22,95 para Venezuela y 29,99 para el exterior. Los medios de pago, todos en Venezuela, todos los medios de pago que se manejan desde el país, y para el exterior, medios de pago PayPal, Western Union, criptomonedas, este, y envío por Banismo Panamá para los que estén en Panamá. Entonces continuamos, Merly. Y bueno, Así es. inscríbanse, Bueno, ahí por tienen allí el... sí, mm, les vamos a compartir en el chat un archivo, está en Excel. Eso es un archivo muy sencillo de un análisis de varias normas. Se los vamos a entregar para que ustedes puedan realizar una evaluación en el sistema. Ya se los voy a colocar. Allí tienen el enlace de inscripción, inscríbanse y luego allí vamos a estar luego en un grupo de WhatsApp, en la misma inscripción los va a llevar. Allí posteriormente podemos seguir conversando. Tenemos tiempo todavía hasta la otra semana, es el próximo sábado, para que ustedes tengan chance allí y no se pierdan esta oportunidad porque vamos a estar compartiendo allí modelos de políticas y de procedimientos a implementar en el uso de la IA en la organización. Vamos a estar allí, algunas matices de riesgo, unas actividades prácticas vamos a hacer allí. Tenemos un taller interesante, netamente práctico. No vamos a hablar de la teoría de la IA porque, bueno, ya estamos en un nivel más avanzado, es cómo nosotros podemos estructurar esa IA en nuestro sistema de gestión. Entonces aprovechen la oportunidad, pónganlo por allí, pueden compartirlo también con sus compañeros de trabajo que así lo deseen también participar, ¿ok? Les estoy colocando allí en el chat, ya va, esperen un segundito que estoy por aquí en el chat, les voy a colocar un archivo de Excel, ajá, un checklist, es una lista de chequeo. Ustedes van a ver allí esa lista de chequeo, ya va, déjenme ver, listo. Ya se Sí, ya entregó, está ¿verdad? ahí, Ahí está, ya se ve. descárguenla, llévensela y con calma luego ustedes ven mañana en la oficina, lo chequean y ven, allí hay términos muy técnicos que aplican a la industria farmacéutica y en algunos casos alimentos y cosméticos, pero también a otras organizaciones. Y ustedes pueden ver desde la óptica de este requisito en todos los sectores de la organización, ¿no? Porque también, si bien la industria farmacéutica está orientada al paciente, a la salud, la industria de alimentos también, está orientada a la nutrición, ¿verdad? Y a la salud de las personas, en todos los sectores estamos orientados al cliente, ¿verdad que sí? Y a llevar en nombre la organización. Bueno, Entonces, Merly, bueno, nos vamos entonces, sí, sin antes decirles que se inscriban en este taller que va a estar fenomenal. Muchas gracias. Aquí están nuestras redes sociales, las de Merly y las mías. Y aquí en este código QR, si ustedes lo escanean con su teléfono celular, los va a llevar a nuestra comunidad que tiene casi 500 miembros, que se llama Comunidad Sistema Farmacéutico de Calidad, donde es una comunidad de interacción, sobre todo para acompañarse en todo lo relacionado de búsqueda de información, normas y dudas. Cuando ustedes tienen una duda, se van a ese grupo, la publican allí y alguien le va a dar una respuesta de cualquier parte del mundo, México, Venezuela, España, Argentina, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, México, eh, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras, bueno, todas esas personas sí, están allí. Así que sí, escaneen ese código de además, barra e ingresen al grupo. sí. Además, bueno, tenemos por allí un Drive, un Google Drive que estamos compartiendo con carpetas de normas de diversos sectores. Todos los compañeros que están en la comunidad, pues allí les compartimos ese acceso. Y bueno, todos esa, y muchos compañeros también comparten normas, y bueno, ahí es actualizándonos y aclarando dudas en diversos sectores. Muy bien, entonces, gracias Deliana, gracias a todos y Para bueno, los todos. esperamos
el próximo sábado. Por allí tienen enlace, no lo pierdan. Bueno, estamos atentos por allí para su proceso de inscripción. Los vemos entonces en el taller, ¿ok? Feliz Bueno, noche para gracias. todos. Que descansen.